Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Altura. Hoy estamos con un referente asunceno. Maxi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Y como es costumbre, la primera pregunta es de introducción. ¿Quién es Maximiliano Seyfertfeld? Seifergel, para Seyfertfeld, empezar. perdón. Pero sí, ¿y quién es? Muy difícil de definirme porque creo que al igual que la gran mayoría de los hombres y las mujeres, cambio todos los días. Pero si hay algo que me puede definir de alguna manera, es que soy un activista. Hoy por hoy es el centro de mi vida, el activismo. Ahora me estoy involucrando en la política, soy candidato a concejal. Soy un buen hijo, me considero que cuando tuve la oportunidad de ser hijo, fui un buen hijo. Y, y nada, abogado, independiente, ejerzo, no le debo nada a nadie y ahora estoy involucrado en la política para tratar de transformar nuestro país. ¿Y qué fue lo que te llevó a involucrarte en el activismo? Y creo que en gran parte fue mi formación. Yo creo que las personas, o sea, la gran mayoría de los adultos son definidos por una etapa de su vida que es esa etapa en la que somos vulnerables. En mi caso, desde mi niñez hasta mi adolescencia, fui formado por una madre bastante firme, rígida, y creo que eso fue alimentando un subconsciente que me hacía sentir incómodo viendo la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra ciudad, la realidad de personas cercanas, ¿verdad? De hecho, a mí me tocó pasar por un pésimo sistema de salud pública y la principal motivación que tuve creo que vino de ahí. Yo perdí a mi mamá el 15 de mayo del 2022 y a partir de ahí como que no le encontraba un sentido a mi vida, me empezaba a atormentar a mí mismo, qué es lo que va a hacer mañana, el silencio en mi casa, hablaba, gritaba. Y muy por lo contrario a lo que suele pasar a otras personas, yo me enfoqué en mi trabajo, me gustaba mucho, en ese entonces era comerciante, vendía celulares, te conté lo antes de iniciar la nota, y estaba terminando mi carrera de Derecho en la Nacional. En la Facultad de Derecho hice una trayectoria gremial que creo que fue la última interesante de esa facultad, ya que después nunca más volvió a haber elecciones de un incidente que tuvimos ahí en el 2018. Y buscándole un sentido a mi existencia, encontré la oportunidad con un grupo de amigos de iniciar lo que fue Levanta Escuela y de hacer lo que fue Bacheando, ¿verdad? Y a partir de ahí ya fue el mayor empujón que tenemos, digo porque no estoy solo en esto, es la gente misma, la gente que dice metete, aguantar, soportar, va a valer la pena. Vamos a ver. Y te quería hacer una pregunta acerca de el impacto que tuvo la pérdida de tu mamá y cómo te influyó eso para seguir estudiando derecho, por ejemplo. Y mira, en mi caso mi mamá era madre soltera, me tuvo a los 18 años y ya era huérfana de padre y madre. Mi abuelo era un gran escritor, historiador de nuestro país, Alfredo Seyfergel. Tiene una calle que tiene su nombre, porque le pase eso a él, te hago la asistencia. Sí, Ok, y bueno, ella me formaba mucho hablándome de personas que yo nunca pude conocer. Entonces yo creo que el impacto más grande que encontré cuando ya no estaba es que ese desafío tenía que seguirlo yo solo, ¿verdad? Por un lado soy muy creyente, pero no te voy a negar que en esos momentos uno se cuestiona la fe misma y creo que sentir que ella está mirando a algún lugar es una suerte de consuelo, sin contar de que me ponen en el camino personas cruciales para que esto se cumpla y ahí voy a decir, no, esto por algo será. Y se encuentra una satisfacción ahí, muy linda, hacer bien. y teniendo en cuenta que, sobre todo ahora mismo, la Facultad Nacional de Derecho Ujú. es un lugar donde tiene una reputación un poco que es de cierto sector, que favorece a cierto partido político, ¿verdad? Sí. Y mira, en realidad en Derecho Una, la gente mucho se confunde en decir que es una facultad netamente colorada, lo que es una unidad académica que está muy corrompida. O sea, la corrupción ahí está normalizada. Desde la dirigencia gremial, que no era así en mi tiempo te elegían como delegado porque decían, bueno, si el docente se quiere hacer el loco o la profesora quiere faltarle el respeto a alguien, vamos a tener un delegado firme para ponerse enfrente. Hoy no existe ese gremio. Hoy el gremio es una conexión extensa de lo que es el gremio de abogados. Entonces, lo que busca el alumno promedio es que sus representantes estén acomodados en el poder. Y eso no abarca solamente a los colorados. Hay un montón de liberales metidos en la rosca. Además, no digo con esto que sea corrupto, pero una figura representativa dentro de la facultad, por ejemplo, el director académico. Creo que es la segunda autoridad más grande de cualquier facultad después del decano.
él es liberal. O sea, derecho una, lo que tiene es una infección que se llama corrupción y la única forma de remediar eso es por medio de los alumnos, porque los que egresan, lo único que quieren es estar bien con el poder del gremio de abogados para que se les siga aprobando sus casos o trabando sus casos o cajonando ciertos expedientes que forman parte del sistema corrompido de la justicia. ¿Y qué le recomendarías o qué le aconsejarías a una persona que quiere entrar en derecho en la nacional? Y lo haga. Categóricamente, el presente no define la historia. Yo creo que estoy muy orgulloso, dentro de todo, de haber pertenecido a una facultad que no solamente tiene la jerarquía de la toma de decisiones del país, sino que vos aprendes mucho en esos pasillos. O sea, vos te vas caminando y te aparece Salma Agüero y eso, Ministra de la Juventud, ¿entendés? Y personalmente creo que si uno quiere cambiar su país, tiene que medirse ahí en Derecho Una. Porque de verdad es el desafío más grande que yo tuve en mi vida, por lo menos. A mí me tocó estar en una puja con el ahijado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en ese entonces, y generé las condiciones sin ser del Partido Colorado, estando en quinto semestre, iba a ser el presidente más joven de la historia, y sin recursos, porque cuando eso trabajaba de periodista de medio tiempo a ese color. Y conseguí generar las condiciones para ganar las elecciones, promovieron un amparo. Se trabó las elecciones, empezaron a tirarme gente, a presionarle por su trabajo, y esa misma práctica sigue hasta ahora. Así que mi recomendación para la persona que entra ahí, si se quiere involucrar en el gremio, porque ahora, si quieres ser abogado, un buen abogado, puedes ir tanto la nacional como la católica como la Uninorte, que son las mejores en la materia, y ahí ya depende de cada uno y de su habilidad de leer, interpretar las leyes, quedarse en clase, prestarle atención al profesor. Eso creo que esas tres facultades son aptas para entregar a sus estudiantes. Y la una consideras que te da también más, digamos, experiencia en lo político. Claro, porque quieras o no, nosotros podemos hablar de un idealismo. Eso me pasa mucho a mí ahora que yo me estoy candidatando por un partido que es PDP, ¿verdad? Partido Democrático Progresista. La gente escucha progresismo, vincula directamente a Cristina Kirchner, Argentina, Maduro, los más extremistas, Claro. Chávez, Castro. Jamás. O sea, hay un ideal que cada uno lo tiene que leer, está en el proceso de cada uno de formación, pero lo más crucial que te hace esa facultad es que la misma persona que está a tu lado, que es colorado, ¿verdad? Suponiendo que vos sos una persona independiente o opositora, la facultad como que te obliga en cierto momento a relacionarte y a tratar de construir un diálogo mínimamente con ese sector. Y creo que eso en la política es el ejercicio más importante que hay, esa capacidad de consenso, de escuchar, de respetar al otro y sobre todo entender qué es lo que hace que el otro esté convenciendo a los demás. A mí me tocó la Facultad de Derecho, yo ingresé en el 2015, hoy estamos en 2026. 5 años, 4 años antes de la Facultad de Derecho, fue la última vez que un presidente no colorado electo estaba en vigencia. O sea, a mí me tocó todos los años de universidad y posteriores a eso y previos, tener el mismo partido de poder. Y en la Facultad de Derecho yo me encontraba a esos protagonistas. Más de una vez tuvimos nuestro roce violento y más de una vez también tuvimos la posibilidad de sentarnos y decir, che, en esto tenés razón, en esto vos también tenés razón. Y ese es un ejercicio clave para la política. Y como concejal, ¿cuáles serían tus principales cambios que harías? Y mira, la facultad, la municipalidad tiene mucho que ver realmente con la facultad. Es más, te cuento de la primera vez que yo pude hablar con un concejal, era con Huevo Alvarenga. José Dula le conocen los perros porque se hizo una publicación. En aquel entonces era muy impactante porque yo empezaba a estudiar la facultad de Derecho y él tenía muchos dirigentes de la facultad trabajando para él. Y él compró votos y salió en la prensa de que estaba video de él comprando los votos, ¿verdad? Y creo que la municipalidad de Asunción, el principal desafío que tiene es una reforma administrativa. Mi candidata a intendente, que es Soledad Núñez, ya planteó y hizo público un foro sobre 20 medidas urgentes para la ciudad. Pero en mi caso como concejal, lo que yo estoy preparando es un paquete de reformas, de ordenanzas que están en vigencia pero no se cumplen. Para mí una ley que no se cumple es lo mismo que papel de tocador. O sea, realmente no sirve para nada si es que tenemos una ordenanza que dice que está prohibido los cuidacoches y todos sabemos que están los cuidacoches. Tenemos leyes que prohíben
la venta en ciertos lugares de ciertos productos como cigarrillo, caramelo inclusive, que regulan, nunca se cumple. Entonces, el paquete de reforma lo que va a tener, desde la perspectiva de lo que hace un concejal, pues legislar, es tratar de iniciar una suerte de reforma que te especifique paso por paso qué hacer por cada caso y de esa manera tratar de hacer que ciertas cosas se cumplan para poder subsanar la principal crisis por la que atraviesa la municipalidad, que es la económica. Y justamente, ya que este domingo se oficializó, digamos, la candidatura de Soledad Núñez, ya que le ganó a Soledad, a Joana. Joana Ortega, te quería preguntar cómo vos le ves a la oposición en las municipalidades y próximamente también en la general, que va a ¿Y ser. vos cómo no ves? Y desde mi perspectiva, realmente veo bien esta Encarnación, Ciudad del Este, que lograron, digamos, el batacazo, vamos a decir, y Asunción también está creciendo en eso, en ese clima político, digamos, para que haya esa sucesión de partidos, digamos. Y mira, realmente Asunción históricamente es una ciudad opositora. O sea, eso es muy importante entender. Cuando cae el electronismo, las primeras elecciones municipales las gana Carlos Filisola, ¿verdad? El intendente más joven hasta ahora, con 29 pirulos llegó a la intendencia. Y parte de las cosas que hizo hasta hoy día sigue vigente, como el estacionamiento del centro, que nunca más ni un solo intendente se preocupó por los estacionamientos del centro. Hizo un estacionamiento municipal muy criticado en su momento. Y bueno, después tuvimos otro caso como Martín Burr, tuvimos a Mario Ferreiro, que yo creo que desde Mario Ferreiro, o sea, previo a Mario Ferreiro fue Arnaldo Samaniego, inició una secuencia como una maldición para los intendentes. Bueno, desde Riera inclusive podríamos decir, ¿verdad? Porque fue intendente cuando fue lo de Lucas Bolaño. Entonces, cada intendente termina su gestión con una intervención. Y eso ocurre porque cuando entran al municipio, se encuentra con el negocio de la Municipalidad de Asunción, que son las cajas paralelas. Las cajas paralelas son una forma sutil de llamarla un esquema de extorsión. O sea, supongamos, vos tenés un negocio en el mercado 4. Frente a tu negocio tenés una caja, una de esas maquinitas de tragamoneda, ¿verdad? Eso está prohibido por la municipalidad. Entonces vengo, te extorsiono, te digo, mira, te vamos a tener que cerrar el local o No has... exactamente. Y ese que vos le das se va todo a una caja paralela. Ese mismo que más usó Arnaldo Samaniego, se morfó una cantidad de guita impresionante. La utilizó Mario Ferreiro, obviamente se alió con la persona equivocada porque la municipalidad tiene una gran cantidad de personal y de funcionarios colorados. Estos funcionarios le cagaron, le metieron en el lío, lo sacaron a Mario y bueno, ahora llegan en hecho que yo creo que ya es el punto, el pico más alto de lo nefasto, no solamente por lo corrupto que fue su administración, sino por la prepotencia del actor político que la ejerce. No puede hacer mucha cagada por la administración pública. Yo creo que hay políticos que cometieron errores nefastos dentro de la ciudad, pero que la gente se olvida rápido porque de alguna manera el ABC de los corruptos es hacerlo, se hace público, desaparecer un medio y volver a aparecer. En hecho, no. A él le gusta boxear contra él mismo y demostrarse todos los días que cada día puede ser un poquitito más odiado. Y sí, la verdad fue bastante polémico lo de Nenecho. Y te quería preguntar, a nivel, digamos, anímico, ¿qué va a significar en el caso de que ustedes ganen para las elecciones de 2028? Y mira, claramente este es un partido de dos tiempos, ¿verdad? Para mí, que tuve la posibilidad de irme a Ciudad del Este, yo fui control electoral ahí, en las elecciones de Prieto, o sea, de Mujica, en estas últimas que hubo, porque había mucha amenaza que se iba a incidentar y de hecho lo intentaron. Y por primera vez vi algo que en Asunción siempre a la inversa. Acá, vos llegas al día de la elección, y sos opositor, yo te digo porque fui apoderado de dos partidos diferentes de la oposición en elecciones municipales y nacionales. Acá en colegios electorales de Asunción nomás. Y vos te sentís chico, sentí miedo luego. Sentí, o sea, a mí me tocó ver cómo funcionarios del TSJE, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que deberían de ser imparciales, entraban con votantes colorados, con un recordatorio en la mano y le señalaban por quién tenía que votar. Entonces, ese control electoral allá en Ciudad del Este, ver que era la inversa,
que eran la gente de Prieto la que le rajaban a los colorados cuando entraban a hacer eh, inducción al voto, porque entraban y gritaban, qué sé yo, lista uno, ¿verdad? Se le hacía correr, le persiguieron a un tipo que tenía plata en un bolsón, que era colorado también, le llevaron a la comisaría. Ese espectáculo yo creo que es clave para conquistar la victoria. Porque por más que suene conspiranoico decirlo, para mí en las últimas elecciones se tocó fuertísimo los resultados. Se tocó por el acta, se tocó por la papeleta, se tocó por todo lo que se podía tocar, se tocó porque no me cabe en la cabeza creer que en ese contexto, muy payista por cierto, yo no soy pro payo, pero ese día recuerdo que le habré preguntado a 100 personas por quién votaron, todos me dijeron payo. Y para mí era inexplicable que en Asunción, donde menos público tenía, escuchaba esas respuestas y, y ver el resultado a nivel país después. La verdad es que de que se tocó, se tocó. Y más todavía porque el Partido Colorado terminó con una mayoría del Congreso. Ahí es donde está el problema. Y nosotros aprendimos de ese error. Ahora estamos todos unidos y yo creo que si tenemos buen control electoral, tranquilamente podemos ganar no solamente Asunción, sino repetir lo que se viene haciendo en Ciudad del Este, en Encarnación y otras ciudades clave. Y sobre todo con el Departamento Central, que ya de por sí ya está en manos de un opositor, ¿verdad? El gobernador que es Tiarrilla. Yo creo que hay grandes chances de ganar el 2028. Y ya que mencionabas a la oposición, te quería preguntar cómo fue el proceso de alianza de la oposición. Si fue fácil, si fue difícil. No, es muy difícil porque, o sea, fue un proceso muy áspero. Porque, bueno, obviamente, anterior al desbloqueo de las listas, era otro tipo de trato, ¿verdad? O sea, cada uno creaba su propio nicho, se empujaba las elecciones, se decidía eventualmente alianzas coyunturales, se le decía, ¿verdad? Pero con este tema del desbloqueo, el único beneficiado fue el Partido Colorado. Fue un error craso haber creído en algún momento que, me acuerdo que mucha gente decía cuando eso, con esto vamos a matar a los Calega Laverna de la lista uno, porque ni un voto no tienen ellos, se ponen número uno en la lista y los de abajo son los que tiran. Mentira. El Partido Colorado, como la gran mayoría de los partidos en la región que son predominantes de sus países, no es que llegan porque aparece el churro y levanta voto por churro, mentira. Siempre los partidos predominantes gobiernan y se mantienen en el poder por la manera que tienen de distribuir sus recursos y de mantener su esquema clientelista. Entonces, evidentemente, sabiendo esa realidad, a la oposición ahora le toca obligatoriamente hacer esas alianzas que ya no pueden ser más tan coyunturales. O sea, vos tenés ahora este proceso que duró 1 año y medio para poder llevar adelante una encuesta. La encuesta fue consensuado, pero desde inicio a final, desde las preguntas, hubieron dos encuestadoras, una por cada candidata, hubo audio auditable en el momento de cada pregunta que se cargaba la respuesta. O sea, es lo mismo que preguntarle a 1000 personas si es que es cerrista o olimpista y que Cerro y Olimpia se pongan de acuerdo y poder tener la oportunidad de escuchar el audio de cómo le pregunta. Decimos otra vez, se hizo una alternancia de opciones, o sea, el esquema es infalible desde la perspectiva técnica. Y aún así, al finalizar, obviamente los medios de prensa cartita son los que más hacen difusión de teorías conspiranoicas de si es que se hizo o no se hizo un fraude, se tocó una computadora mágica. Inclusive llegué a leer un medio cartista, no quiero mencionar cuál, que decía textualmente así, eh, se cuestionó la cantidad de observadores por encuestadores. Eso era algo que quedaba en cada equipo político. Entonces, la encuesta era muy simple. Era un encuestador, un representante tuyo, un representante tuyo. No hay forma de fallar. Y la persona encuestada fue tan aleatorio que por eso llevó 1 día y medio, porque claramente hay sectores, hay parte de la ciudad que uno puede entrar y hablar de oposición directamente porque hay un miedo ahí. O sea, hay gente que vive en casas que tienen amenaza porque no tienen título de que se le va a rajar si es que no vota por el partido. Hay gente que tiene su negocio, su despensa, que saben también que se le cierra al día siguiente si sale un video de la oposición. Yo digo porque yo ya recorrí Barrio Obrero, El Petit, Santa Librada, Barrio Jara, La Merced, Trinidad. Sí o sí
no falta el señor o la señora de edad que se acerca, te agarra la mano y te dice, mi hijo, yo te voy a votar, pero por favor no me vayas a sacar en tu video porque me va a perjudicar. Es así de fuerte el miedo que hay. Así que este proceso, respondiendo a tu pregunta, fue difícil, desafiante, pero es lo que la ciudadanía asuncena sobre todo necesita para poder sacar adelante la ciudad. Y diría que ese miedo en los barrios que visitaste se debe, o sea, es un, ¿cómo se dice? Es un legado del electronismo. Y yo creo que históricamente a mí me gusta mucho la historia. De hecho, soy auxiliar de cátedra en Historia de Paraguay en la Facultad de Derecho de la Nacional, mi alma mater. Y sinceramente creo que históricamente el Paraguay busca ese unipersonalismo en la política. El último que hable, la última palabra. El paraguayo necesita darle cara. Ocurrió en varios periodos de la historia. Lo tuvimos al doctor Francia. Cuando cae Francia, empieza la era de los López, que fue como una dinastía, ¿verdad? Carlos Antonio y después el Mariscal, figuras que eran los que tenían la última palabra ante cada conflicto. Y bueno, después caemos en guerras civiles constantes, no hay equilibrio y llega el estronismo. Eh, y yo creo que el capítulo más oscuro se escribe de ahí para adelante, porque en una época moderna en la que ya todos sabemos lo que pasa con solamente dar un clic a las cosas, lo que asusta dentro de nuestro país es la impunidad. Nosotros sabemos quiénes son los delincuentes, sabemos cuáles son los pecados, sabemos quiénes son los asesinos, los golpeadores, y tranquilamente en un boliche te vas y te cruzas con ellos. Y están tranquilos, ¿entendés? Entonces eso es lo que le asusta al paraguayo, que tanta gente poderosa, entre comillas, es intocable y por ende sienten que si esas personas perjudicaron a terceros y no pagaron su pecado, ¿qué le impide hacer los daño a nosotros? La impunidad del Paraguay. La impunidad. El mayor problema que tiene este país siempre fue la impunidad. El extronismo. Desde ahí empezó la impunidad. Justamente hace unas semanas nomás fue eso de que a los torturadores se les condenó. Fue el juicio, fue el aniversario del juicio y fue también el aniversario de la caída de Alfredo Stroessner. Y esas son fechas en las que vos ves las redes sociales y pegan los videos así sobre el electronismo y todo eso, pero lo realmente cuestionable es, ¿y los lazos? ¿Dónde quedaron los lazos las personas que bancaron económicamente la dictadura y que se beneficiaron económicamente de la dictadura? Hoy son senadores, diputados, algunos retirados, otros financistas, y ninguno pagó su pecado, empezando por el mismo Stroessner, sí murió en Brasil. Y ahora el debate que tiene la familia Stroessner, que vi que sacaron los medios de prensa justamente por el aniversario, es que quieren que los restos de Stroessner vengan a Paraguay. O sea, a ese nivel está todavía el debate. Y bueno, no quiero hablar mucho del tema, pero hoy, por ejemplo, hay un ambiente raro y tenso en las calles, porque el gran jefe de un sector político de este país está atravesando un problema de salud. Mm. Y vos sentís otra vez esa inestabilidad. Y esa es la evidencia máxima que uno tiene de que no hay democracia todavía fortalecida en nuestro país. Porque la gente teme a que ese que tenía la última palabra se vaya. Porque hay inestabilidad dentro del partido que gobierna los tres poderes del Estado. Porque si esa persona ya no está, ¿cómo ahora se reparten las cosas? ¿Quién va a empezar a ocupar ese lugar? Y son preguntas que nosotros de la oposición decidimos darle una respuesta mucho más optimista, que cualquiera puede ser el día de mañana el que tome la rienda del país y es que sabe hacer las cosas y si sabe ganarse el corazón de la gente. Y vos dirías que ese que el paraguayo espere que una persona decida todo, vos decís que eso le puede quitar mucha responsabilidad cívica al paraguayo, tipo en cómo elija a sus líderes o en qué se basa para elegir a sus líderes. Te voy a responder con una pregunta. ¿Alguna vez vos tiraste basura a la calle? Sí, Yo también. ¿Y alguna vez puteaste por ver las calles hechas pelotas así con basura? sí. Yo O sea, también. De alguna manera u otra, el paraguayo no aprovecha la democracia, pero la utiliza para excusarse. Que el país está como está porque tenemos los políticos que tenemos. Y tenemos esos políticos porque esos políticos compran el voto de los bañados. Esa es la excusa perfecta del paraguayismo. Y lo que todavía creo que mucha gente no entendió, ustedes son una excepción muy agradable, por eso vine hoy a este programa. Y también mis amigos, los que están en mi entorno, yo los considero excepción de esta causa,
Pero yo creo que lo que tanto le gusta al paraguayo es culparle a otros sin hacerse esa introspección de mirar, ¿y yo qué estoy haciendo? La famosa frase de John F. Kennedy creo que es muy trillada, pero es muy conocida, ¿verdad? No te preguntes qué puede hacer el país por vos, pregúntate qué vos puedes hacer por tu país, ¿verdad? Y cada vez ves menos gente con vocación de militancia política, con vocación en todos los ámbitos que antes asistían a la sociedad. Esto es un problema, por ejemplo, que está atravesando la Iglesia Católica. Cada vez ves menos gente que quiere postularse a sacerdote, a monja, a docente, menos vocación de docente. Todas esas ramas sociales perdieron fuerza porque acá el secreto en Paraguay parece que para tener plata es estar bien nomás con los políticos o meterte directamente en la política o transfugar con políticos. Y eso es algo que se cambia en el día a día con las pequeñas acciones. ¿Y vos dirías que la juventud está preparada para tomar ese deber como ciudadano? Sí, yo creo que la juventud tiene una oportunidad única ahora. Creo que también existen dentro del Partido Colorado personas que quieren hacer bien las cosas, por ejemplo. Así como en otros partidos tradicionales existen personas que construyen liderazgos nuevos y fuertes y que capaz puedan cambiar de adentro. Pero el problema que está atravesando ese partido es que al final del día la última palabra la sigue tomando una persona o un grupo de personas. Algunas ni siquiera conocemos sus rostros. Así que los jóvenes son los únicos que pueden hacer algo al respecto. Pues son los únicos que yo me considero parte de una generación privilegiada porque yo nací, ya no había más la caperucita roja, ya no corría riesgo de que me caen a patada en una comisaría por decir lo que pienso. Y nada, hoy encima con las redes sociales, todo mucho más fácil, divulgar, denunciar. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Y yo te quería preguntar más sobre tu futuro, cómo te ves dentro de 5 o 10 años en el ámbito político. Y no sé, la verdad es que es muy incierta la política. Es lo primero que me doy cuenta ahora. Fíjate que yo nunca me quise involucrar con un partido político. De hecho, no estoy afiliado luego a ninguno. A mí me está patrocinando un partido la candidatura por la Mesa de la Unidad y con la excepción de esta candidatura, ¿verdad? Y realmente me gustaría verme, sobre todo el desafío más grande que tengo acá a 10 años es que el grupo voluntario de Levanta Escuela se vuelva mucho más sólido, que tenga mucho más voluntarios, que pueda recibir el respaldo de la ciudadanía que viene recibiendo hasta ahora, pero con una fuerza mucho más crítica, porque al final del día lo que hacemos con Levanta Escuela de irnos a hacer una jornada de miga de limpieza, pintura, refacciones, eso de alguna manera es solución parche, ¿verdad? O sea, lo que pegaría es que de parte de ese grupo voluntario vengan políticas públicas, propuestas interesantes que el gobierno tenga que aceptar porque si no se le arma una redada. Ese sería el objetivo principal. Y en el ámbito profesional, bueno, depende mucho del resultado de estas elecciones. Yo siempre digo que si es que estas elecciones no se me da, me voy a dedicar a ser abogado, que es lo que me encanta. También asisto a muchas víctimas de la mafia, los pagaré. Me gustaría como un logro también de acá a unos años sacar un material, un libro sobre las anécdotas que fuimos recapitulando de ese esquema tan corrompido, que no solamente el esquema judicial, sino que era un esquema político judicial, cargos políticos que se ubicaban ahí para manejar la tajada. Y sobre todo me veo transcribiendo todo esto que te acabo de decir en un papel. Me encantaría poder dejar un legado en honor a mi abuelo, en honor a mi mamá y después con respecto a la política, yo creo que va a depender demasiado de la gente. Si es que entramos en octubre, ahí van a conocerme, de ¿verdad? ¿Y cómo uno se puede unir al voluntariado de las escuelas? ¿Hay un link o algo? Está en Levanta Escuela PY en Instagram. También puedes escribir a mí, Maximiliano Seiberg, ahí en las redes. Okay. Yo al toque le meto a los grupos y me dicen de qué ciudad es y ya empezamos a meterle. Y te quería preguntar, ¿cómo le ves a las futuras generaciones del país para el ámbito político también? Por ejemplo, a los jóvenes que ahora están creciendo, mismo vos, para poder levantar el Paraguay y que sea lo que tendría que ser. Yo creo que el principal desafío que tiene esta juventud es aprender a despegarse de la dependencia de los políticos de antes. Muchos creen que el secreto acá está en pegarse a la figura conocida. Está más que comprobado que los votos no se heredan. Así que si queremos medirnos en democracia,
Agarrar una cámara, hablar es un primer paso interesante. El segundo, si hay algo que te indigna y te das cuenta que le está indignando a una buena masa, busca una solución. Tercero, ve si es que hay una institución que debería ocuparse de ese problema que te molesta y que te aqueja y pedirle un informe de qué carajo es lo que están haciendo que no funciona. Y cuarto, ya empezar a organizarse. Bueno, si no encontraste una solución rentable en todo ese lapso de tiempo, ya denunciaste, ya pediste informe, ya hiciste actos memorables para visibilizar la problemática. La cuarta es armate una lista, juntate con gente y buscar un espacio y metele. Que al final del día lo peor que te puede pasar en una elección es que se vayan a votar de tus amigos nomás. Y de igual manera al final del día es un gesto de amor eso. Si yo el 4 de octubre por alguna razón misteriosa tengo 40 votos, bueno, son 40 amigos, yo sé quiénes son. Y ese ya es el privilegio de haber tratado de hacer las cosas diferentes. Maxi, te quería también preguntar sobre vos cómo le ves a los candidatos colorados, a Hernando Samaniego, así como Camilo Pérez. Y bueno, lo de Hernando Samaniego me parece un efecto de la poca memoria que tiene la ciudadanía asuncena. Más todavía porque sé que el gran sostén que tiene Arnaldo viene de los funcionarios municipales, ¿verdad? Por la cantidad de funcionarios que se recuerdan de una buena época en su gestión, ¿verdad? Pero independiente de los logros, que no se puede discutir de Arnaldo, los logros de asfalto que tuvo, el famoso tractor y todo lo demás, dejó un hueco también enorme de la municipalidad. Salió también con una intervención, en su momento era el nenecho de la ciudad y ahora la gente le quiere vender como el nuevo Salvador. Y con respecto a Camilo, es un peón más dentro del tablero cartista. Considero que la municipalidad de Asunción ya no puede seguir con esa línea política. Dudo incluso que pasen de su interna, pese a la fortaleza económica o la estructura que puedan manejar, porque el mismo dirigente colorado te dice eso. Te dice luego que no le gusta a Camilo, que obligado se tiene que ir a los encuentros, obligado se tiene que quitar la foto. Y eso es reflejo de que, bueno, una vez más, Horacio está tratando de instalar a un candidato técnico y meterle la política bajo la excusa de es técnico y sabrá lo que va a hacer. Pero la política asuncena, y más todavía las necesidades que tiene nuestra municipalidad, llevan o sea, tienen como desafío tres frentes. El frente político, porque las reformas tienen que tener un consenso político indispensable con todos los sectores tienen que ser parte. Tiene un frente económico, porque está atravesando una crisis financiera la municipalidad y para eso se necesita mano dura, se necesita no perdonar los errores y hacer la reforma que se necesita. Y por último, tiene un frente social. El principal desafío que va a tener la municipalidad va a ser acercarse a la ciudadanía de nuevo. Hay comisiones, la comisión vecinal, por ejemplo, que está reconocida por ordenanzas municipales, no trabajan en los barrios porque se sustituyó la comisión vecinal con la seccional colorada. Porque la seccional te salva pues, cuando la tía está enferma, te hace la apoyada, te aporta cuando se va la luz en Santa Ana, un barrio bastante precario de nuestra ciudad. eh, el presidente seccional es el que pide otra vez que se conecte. Cuando el agua no está saliendo potable, bueno, y traen los bienes, la seccional la que se encarga. Y ese trabajo de asistencialismo se sostiene con plata de todos. Y terminan haciendo una campaña política vía la seccional cuando el órgano municipalmente reconocido es la comisión vecinal. Así que esos tres son los frentes: el político, el financiero, que implica mano dura, y el frente social, que implica volver a contribuir con la ciudadanía. Para ninguno de esos tres frentes, ninguno de esos candidatos tiene la posibilidad de hacer un trabajo loable. Porque quieras o no, se tenga que decir la verdad, aunque duela, eh, Arnaldo Samaniego es una misma cara o sea, es una cara de la misma moneda con Camilo cuando se trata de buscar el privilegio. Una vez que entra ahí va a buscar lo mismo, va a querer quedarse en el cargo y va a querer tener la menor cantidad de problemas posibles. Y ya que le mencionaste a Horacio Cartes, actual líder de la ANR, ya ahora mismo él está internado y te quería hacer una pregunta. ¿Quién pensás que, o sea, qué pensás que podría pasar de Honor Colorado el día que él ya no esté?
Y yo creo que Honor Colorado no ha sabido construir una figura de liderazgo eh, individual, porque bueno, hoy por hoy está todavía su jerarca ahí, ¿verdad? Creo que cuando caiga va a ser inminente la inestabilidad social y política dentro del partido y obvio eso se va a manifestar también dentro de la comunidad misma, no solamente de esta ciudad, sino que todo el país va a sentir si es que Horacio Cartes deja este mundo, ¿verdad? Pero muy por lo contrario, viendo desde la perspectiva política, yo creo que no va a cambiar absolutamente nada si es que los opositores no nos organizamos. Acá puede caer Horacio Cartes, sea por problemas de salud o por problemas judiciales, que también podría ser una opción, pero va a haber nomás un reemplazante, un sustituto siempre, y cuando nosotros como oposición no sepamos construir un proyecto nacional serio en el que la gente no solamente confíe, sino que quiera involucrarse, porque eso es lo que necesitamos los opositores. Necesitamos que no se involucre la gente. Justamente te voy a preguntar cuál es o cuál querés vos que sea la cara de la oposición. En el caso de que caiga Cartes, digamos, claro, la oposición se debe formar. ¿Cuál decís que va a ser el representante que genere esa confianza, no solo dentro de la oposición, sino también para el paraguayo en general? Y yo creo que hay varios rostros ya ahora mismo en la oposición y ninguno para mí es más que otro. Todos son necesarios acá. Desde, pese a la cantinfleada que suele decir de Paraguayo Cuba, hasta Miguel Prieto, Katia González, Tía Ría. Todas esas son figuras que de alguna manera u otra tienen que estar todas centradas y alineadas para el objetivo común. Si es que una de estas piezas sale, yo creo que justamente por eso hace rato te cerraba la pregunta diciéndote eh, que necesitamos que la gente se involucre. La juventud es clave en ese proceso, porque si la juventud acompaña y se involucra y ve desde adentro los consensos que se construyen, va a ser más difícil para estas figuras políticas. Nakayama es otra figura también importante, emblemática, no se puede dejar afuera. Rafael Virizola, Desiré, eh, todas estas figuras para sentirse más presionadas si es que el consenso tiene la participación de la ciudadanía desde el inicio. Entonces, va a ser mucho más fácil crear una mesa de unidad nacional y medirse transparentemente si es que la gente de a poco dice, bueno, me gusta realmente el perfil de todo opositor, me voy a involucrar. Vamos a mirar cómo es por dentro, vamos a mirar qué se puede hacer. Y todas esas figuras son indispensables dentro de ese proceso, así como también lo es el acompañamiento de la ciudadanía. Y bueno, para ir cerrando ya, vamos a hacer una o dos preguntas cada uno, no sé si vos crees. ¿Empezamos? Bueno, yo más que nada quiero que mires a la cámara o a mí y le des un mensaje a la ciudadanía y si querés también a la juventud, qué es lo que esperas en los próximos años. ¿Alguna vez usted hablar de Jorge Bucay? No, Jorge Bucay es un autor, ninguna de usted tampoco, ¿verdad? no. Es de otra época. Jorge Bucay es un autor de varias parábolas. Una de sus parábolas, a mí me parece que la parábola es una figura literaria que ayuda mucho al entendimiento de las personas que no pueden vivir algo pero quieren entenderlo. Él tiene una parábola muy interesante que es la del elefante encadenado. El elefante y la estaca es una historia que habla de que él cuando era chico se iba al circo y el animal que más le gustaba era el elefante. No sé, alguna vez vieron el show de los elefantes en el circo, pero normalmente tienen dos, tres personas arriba saltando, a la vez levanta un tronco, levanta, no sé, un puente, quilombo hace. Pero lo que le llamaba la atención a Bucay es que cuando terminaba el show del circo, veía la cara triste del elefante yéndose y después se quedaba atado a una pequeña estaca. No podía entender Bucay por qué el elefante se quedaba atado a la estaca y con esa cara de tristeza, sabiendo que es un animal poderoso que puede arrancar la estaca y matarla toda si quiere, ¿verdad? Eh, Esta analogía a mí me sirve mucho para lo que le pasa a Paraguay, porque la razón por la que el elefante no se saca la estaca es porque ese elefante alguna vez fue un elefante chico. Y le pusieron esa estaca, intentó, pero no se pudo quitar la estaca. Entonces, categóricamente el paraguayo tiene esa estaca mental de creer que no se puede transformar el país, de creer que las cosas ya están así y estamos condenados ya a vivir así y que la única opción que tenemos para vivir mejor es mudarnos a otro país, buscar estudio afuera o máximo lo más nacional,
lista que te estimula es emprender un negocio y quedarte dentro de ese molde. Pero no, el país puede mejorar, el país puede cambiar. Se necesita para eso gente honesta que se involucre en la política. Se necesita para eso que la gente, dentro del espacio que cumple, dentro de su rol en la sociedad, haga bien las cosas. Pero se puede sacar esa estaca, se puede sacar la corrupción y se puede matar la impunidad. Y algún día, cuando ya estén presos los gobernantes que hoy se están cagando la risa de todos nosotros, yo quiero que la gente se recuerde de esta entrevista y diga, ya hay un grupo de jóvenes, un joven entrevistado por gente más joven que ya estaban hablando del mismo tema. Qué buena reflexión, la verdad. Pareció un día, pero en serio es hermoso. Te recomiendo, te va a pasar. Yo te quería preguntar sobre cuál sería tu sueño, o sea, tu cargo soñado como político. O sea, es que va a sonar muy humilde de mi parte y todo eso, pero yo no quiero, por ejemplo, llegar ni al Congreso ni a ser presidente. A mí me gustaría ser intendente de la ciudad algún día. Eh, Me gustaría construir desde la ciudad de Asunción el modelo de lo que yo quisiera para el país. Pero yo sé que para la presidencia vos necesitas otro tipo de consenso. Consensos mucho más grandes, una espalda mucho más grande, una vida entregada a eso. Yo quiero vivir para mi familia, todavía me falta construir mi familia. Quiero vivir para escribir, quiero vivir plenamente, tranquilo en algún momento, saber que ya cumplí mi rol dentro de la política e irme al retiro, ¿verdad? Pero ahora que estoy empezando, ese es el cargo que más me gustaría llegar. A la intendencia y ser el primer intendente reelecto sería lo purete. Porque acá el intendente está un periodo y después ya nunca más en ninguna parte porque es un quemo. Ese sería el desafío más grande que tengo. ¿Y cuál sería, o sea, mi última pregunta, cuál sería el consejo que le darías a una persona a un joven que se está interesando por la política y que ve todas estas figuras con mala reputación en los poderes más altos del Estado? Que se dé un tiempo para conocerle uno a uno, que se dé cuenta de que la mediocridad es mucho más grande de la que vemos en la tele y que les preste atención a esas figuras políticas corruptas detenidamente y se dé cuenta, así como lo hice yo en algún momento, de que cualquiera de nosotros está capacitado para barrerles si es que nos ponemos las pilas. Eso le recomiendo a los jóvenes que vean este material y que quieran involucrarse en política. Nadie es más grande que nadie. Esto es como el fútbol. Es 11 contra 11, dura 90 minutos y en el caso del fútbol, un deporte en el que siempre gana el Barcelona. Mentira. Muchísimas gracias, Maxi. Suerte. Querido. Muchas gracias. A vos si quieres. Lo cerramos.